Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Vamos a ver la parte número 8 de miología de miembro inferior, lo que hace a músculos de la pierna, grupo posterior. Acá en este dibujo vemos una tibia y un peroné vistos desde atrás. Esto es interno, esto es derecho, es una pierna ósea derecha. Bien, el grupo posterior de la pierna está formado por una serie de músculos que se distribuyen en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial encontramos el tríceps y el plantar delgado, y en el plano profundo tenemos el popliteo, el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor propio del dedo grueso. La mnemotecnia es po-fleco-ti-fle. Po de popliteo arriba y abajo, de adentro a afuera, fleco-ti-fle. Fleco de flexor común, ti de tibial posterior y fle de flexor propio del dedo grueso. Entonces, el grupo plano profundo, grupo posterior de la pierna, la mnemotecnia es po-fleco-ti-fle. Popliteo arriba, flexor común bien hacia adentro, tibial posterior en el medio y flexor propio del dedo grueso bien hacia afuera. ¿Cómo se insertan estos músculos en su inserción proximal en los huesos de la pierna? Es muy fácil de acordarse. El popliteo lo va a hacer arriba, acá. Ese es el sóleo, perdón, ese es el sóleo que pertenece al grupo superficial, pertenece al tríceps, sóleo, que se inserta en la línea oblicua y en la cara posterior del peroné. El sóleo nos divide al grupo profundo en el popliteo por arriba y el resto por abajo. Entonces, el popliteo se inserta en la cara posterior de la tibia por arriba de la línea oblicua del sóleo. Y hacia abajo se va a insertar el fleco-ti-fle. El que está bien hacia adentro se inserta en un solo hueso, en el hueso de adentro, es decir, en la tibia. El que está bien hacia afuera lo hace en un solo hueso, en el hueso de afuera, o sea, el peroné. Y el que está en el medio hace miti-miti, mitad en la tibia y mitad en el peroné. O sea que el flexor común de los dedos se inserta en la cara posterior de la tibia. El tibial posterior lo hace entre la tibia, el peroné y la membrana interósea. Es decir, cara posterior de la tibia, membrana interósea y cara interna, parte posterior del peroné. Acuérdense que la cara interna del peroné está dividida por una cresta oblicua donde se inserta la membrana interósea, una cresta vertical. Por delante en esta cara interna se insertaban los músculos del grupo anterior y por detrás se inserta el tibial posterior. Y por último nos queda bien externo el fleco, el fle, sería el flexor propio del dedo grueso, que lo hace en la cara posterior del peroné. ¿Los mareé mucho? No, espero que no. Bueno, ahora tenemos ahí el popliteo y vemos que hacia abajo el flexor común y el tibial posterior se cruzan. Fíjense, ahí vienen los dos y se cruzan, de manera tal que el tibial posterior se hace bien interno y anterior y el flexor común se hace más externo y posterior. Ya después lo vamos a ver. Y acá tenemos el flexor propio del dedo grueso. Pasamos al plano superficial, tenemos ahí el sóleo y los gemelos terminando de formar el tríceps sural. El tríceps se forma por el sóleo y los dos gemelos, interno y externo. Entre esos dos músculos, entre esos tres, perdón, es decir, entre los gemelos hacia superficial y el sóleo hacia profundo, viene corriendo el otro músculo que forma parte del plano superficial del grupo posterior de la pierna, que es el plantar delgado. Muy bien, vamos a ver ahora los músculos en particular. Acá se ve una pierna en su vista posterior, una pierna muscular, musculosa, la musculosa, y tenemos primero que todo el tríceps, que está formado por los dos gemelos, interno y externo, que se insertan en las caras lateral interna del cóndilo interno, el gemelo interno, y lateral externa del cóndilo externo, el gemelo externo. Bajan a un tendón común, que es el tendón común del tríceps, que va a terminar en la cara posterior del calcáneo. Si corremos los gemelos, vemos en el fondo el sóleo. Y de esta manera, sóleo y gemelos forman el tríceps. El sóleo se inserta aproximadamente, como dijimos recién, en la línea oblicua de la cara posterior de la tibia y en la cabeza del peroné. Entonces, inserciones del tríceps. La proximal está dada por los gemelos en los cóndilos y el sóleo en la línea oblicua de la tibia y en la cabeza del peroné. No se olviden que el sóleo también se inserta en la cabeza del peroné. Inserción distal en un tendón común, tendón de Aquiles o tendón del tríceps, que se inserta distalmente en la cara posterior del calcáneo. Aquiles, cuando era bebé, la madre lo sumerge en una fuente de la inmortalidad, dice la mitología,
entonces lo agarra desde los tobillos, desde los talones. Entonces es lo único que le queda fuera de la fuente. Se le podía pegar una flecha en cualquier parte del cuerpo que no lo iba a matar, salvo en su punto débil, que era el talón, porque no había sido sumergido en ese menjunje jarabe de la inmortalidad. Es por eso que el punto débil de alguien, el talón de Aquiles, es el punto débil. Y en este caso se llama tendón de Aquiles. Bueno, no sé si les interesa eso, pero me parece que está piola para saberlo. Bueno, seguimos. La acción del tríceps flexiona el pie. Es un flexiona o flexor plantar del pie. Acuérdense que el pie tiene flexión y extensión, o flexión dorsal, que es la extensión, y flexión plantar, que es la flexión propiamente dicha. Bien, yo les hablo y les muevo mi pie como si ustedes me estuviesen viendo. Y tenemos el plantar delgado, acá, ahí lo vemos, plantar delgado, que tiene una parte carnosa muy chiquitita, se inserta en el cóndilo externo del fémur, y de ahí baja como un tendón por la cara interna de todo el tríceps y termina por dentro del tendón de Aquiles o bien formando parte del tendón de Aquiles. Y ahí hablaríamos de cuádriceps sural. Acá lo vemos el plantar delgado asomando. Plantar delgado. Bien, pasamos al plano profundo. Tenemos entonces, primero que todo, el popliteo arriba, ya lo ven en rosa niña. El popliteo se inserta en la cara posterior de la extremidad superior de la tibia, por arriba de la línea oblicua del sóleo, y se dirige hacia arriba y hacia afuera. Es intraarticular, acuérdense de esto, el popliteo es un músculo intraarticular, perfora la cápsula articular de la articulación de la rodilla y termina en el cóndilo externo del fémur, inserción distal. Y la acción de este músculo es la de flexionar y rotar hacia adentro la pierna. Pasamos ahora a los inferiores del plano profundo del grupo posterior, que eran flecotiflé, ¿se acuerdan? Popliteo, flecotiflé. Tenemos entonces el flexor común de los dedos, que es el más interno de todos. Ahí se los pinto en verde, pero acuérdense que se cruza con el tibial posterior. Acá se están cruzando, fíjense. Lo ampliamos y ahí lo vemos. Como tengo el mouse medio que va para donde quiere. Este es el flexor común en verde y cruzándose el tibial posterior. Entonces, el flexor común es bien interno, se inserta en un solo hueso del lado de adentro hacia la tibia. Inserción proximal, cara posterior de la tibia. Inserción distal del flexor común a los 4 últimos dedos por medio de 2 lengüetas que se insertan en la base de la segunda falange. Igual que como pasaba con el flexor común de los dedos de la mano. Y la acción, bueno, flexiona los dedos y también flexiona el pie. El tibial posterior se inserta, como dijimos, está en el medio, o sea que se insertan entre los dos huesos y en los dos huesos. Se inserta entonces proximalmente en la cara posterior de la tibia y en la cara interna del peroné por detrás de la cresta o membrana interósea. Cara interna del peroné. No, faltó acá también cara posterior de la tibia. Y distalmente se va a insertar en el tubérculo del escafoides. Y se lo puse en colorado porque se suele preguntar dónde se inserta distalmente el tibial posterior, lo hace en el tubérculo del escafoides. O qué músculo se inserta en el tubérculo del escafoides, el tibial posterior. Acuérdense de eso. La acción del tibial posterior es la de aproximar y rotar el pie hacia adentro. Aproxima y rota el pie hacia adentro. Y nos queda por último, y ya acabamos, el flexor propio del dedo grueso, que es, ahí se los tiño en azul, ahí, el más externo. Acuérdense que pasa a nivel de la cara posterior del talón por los dos tubérculos que tiene el astrágalo. Ya lo vamos a ver cuando veamos pie, o si lo vimos, no sé. El astrágalo tiene dos tuberculitos en su cara posterior, entre ambos se delimita el canal para que pase el flexor propio del dedo grueso. Luego es un músculo retromalleolar interno como los dos anteriores, como el flexor común de los dedos y el tibial posterior, y termina en la base de la tercera falange del dedo grueso. Acuérdense que el dedo grueso tiene solamente dos falanges, primera y tercera. Entonces, inserción proximal, un solo hueso porque está al lado de afuera, es el peroné, cara posterior de peroné. Inserción distal, base de la falange ungueal del primer dedo. Acción, bueno, es un músculo flexor. ¿Sí? Nos quedaría recordar que por detrás del maléolo interno del tobillo pasan el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo grueso. En ese orden.
TICOM paquete pro es la mnemotecnia. Ya después lo vamos a ver cuando veamos grupo externo de la pierna y canales retromalleolares. Bueno, hasta acá llegamos. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y nada, espero que estén bien y que sigan bien